buenas. Aquí estamos una vez más en Liderazgo Siglo XXI, en esta ocasión para entrevistar a una mujer fascinante que trabaja en una organización fascinante, que es el Grupo 11. El Grupo 11 que muchos conocéis probablemente por el cupón, que es una parte muy pequeña de lo que es el Grupo 11. Una empresa muy singular, una empresa que está contratando a cerca de 77.000 personas en España, es el tercer empleador a nivel nacional y de esas 77.000 personas, el 60% son personas con discapacidad. Vamos a hablar con Sabina Lobato. Sabina Lobato, que es directora de empleo, directora de formación, directora de operaciones, directora de estudios de la Fundación 11. Y queremos hablar con ella de, primero, que nos explique un poco el fenómeno del Grupo 11, que me parece que es un caso de éxito muy singular en España, cómo se dirige una empresa como esta y qué podemos aprender todas las empresas y todos los que estamos dirigiendo equipos de trabajar con personas con discapacidad. Va a ser fascinante, no os lo perdáis. Sabina. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, muy bien. Un honor tenerte aquí para hablar de todos estos temas que tienen que ver con la integración, que tienen que ver con las barreras todavía que hay para personas con discapacidad, pero sobre todo de cómo lideramos una organización como es la 11, como es el Grupo 11, y que podemos aprender para las empresas en general. Si te parece, para que la gente pueda situar un poco, vamos a dar algunos datos. En España hay aproximadamente 4,5 millones de personas con discapacidad, sí, que viene a ser un 10% de la población. Correcto. Sí, y que en edad de trabajar debe haber 1,9 millones. 1 millón y debe ser 2 millones, 1,9 millones de personas, y de ese 1.900.000 personas en edad de trabajar, trabajan aproximadamente... El 28%. Que son como unas 500.000. 550.000. ¿no? 550.000, sí. Lo que quiere decir que hay 1.400.000 que no están trabajando. Exacto. Parte de lo que hace todo lo que es el Grupo 11 tiene que ver con favorecer la integración de todas esas personas en el mundo laboral. Y de hecho, solo vosotros contratáis a 45.000, que es un 10% prácticamente, un 9 y pico por ciento de ese medio millón Exacto. de personas con discapacidad que están trabajando. Para que lo podamos entender bien, cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues la discapacidad es una condición de la persona, pero que es la persona en relación con su entorno. Es decir, es una diversidad, ¿no?, de situaciones, desde las discapacidades visuales, auditivas, que son las sensoriales, discapacidades físicas, discapacidades intelectuales, discapacidades vinculadas a diagnósticos de salud mental, por ejemplo. Bueno, todas esas discapacidades, ¿no?, a priori pueden plantear una serie de limitaciones en el desempeño diario, ¿no? Pero esas limitaciones se agravan o se minoran en función del entorno, ¿no? Y esa es la visión actual que hay de la discapacidad, ¿no?, que es una combinación de una circunstancia de la persona y de su entorno. Es decir... o sea, que lo que puede ser una discapacidad en un entorno concreto, en otro entorno quizá no exacto. lo es. Entonces, y dependiendo de la tecnología... Exacto. ¿Sí? Entonces, el tema, por ejemplo, de la tecnología, efectivamente, es un campo que ahora mismo plantea unas oportunidades fantásticas, ¿no?, para resolver situaciones de limitación a la persona por esa condición de discapacidad, ¿no? Déjame que te use de ejemplo un momento y así completo la presentación, porque tú estudias económicas. Sí. Después de eso haces un máster en gestión de empresas, te haces experta también en auditoría financiera. Quiero decir que haces un carrerón, eres miembro del Consejo Superior de Estadística del INE. Sí, sí. Llevas 28 años trabajando en el Grupo Social 11, sí. Sí, quiere decir que es que a ti te ha limitado muy poco. Quiere decir que has hecho una carrera completísima y llena de titulaciones y llena de responsabilidades. Sí, ¿no? sí. De hecho, o sea, yo te diría que mi discapacidad visual, que no es una discapacidad
que dijéramos que tenga la consideración de persona ciega, ¿no? Legalmente ciega para afiliarme a la ONCE. De hecho, yo no soy afiliada a la ONCE. Tengo una condición de que se denomina de baja visión, ¿no? Entonces, ¿en qué me limita? Pues yo no puedo conducir, ¿no? Pero bueno, también podría decir, ¿no?, que soy pues más sostenible, ¿no? Porque soy usuaria de transporte público y bueno, pues tú adecuas tu vida a esa circunstancia. Yo te he escuchado alguna vez que incluso algún médico le sorprendía, como que pudieras terminar la carrera, ¿no? Sí, esto me pasó en Valladolid. Bueno, fuimos, como nos habíamos mudado, y fuimos a una primera cita a un oftalmólogo que nos habían recomendado, y entonces, bueno, me hizo la revisión y me dijo, está todo bien, bueno, ya sabes que tienes que hacer una vida tranquila, no forzar la vista, etcétera, ¿no? Y entonces yo le dije, hombre, es un poco difícil porque estoy en cuarto de carrera. Y claro, se sorprendió y me dijo, pues, hombre, ¿y qué estudias? Yo, económicas, pues ya termina, ¿sabes? Entonces, claro, eso puede parecer una anécdota, ¿no? Pero realmente es un reflejo de la importancia que tiene que en la primera infancia, ¿no?, las personas con las que interactúas, los profesionales de la salud o de otros ámbitos, no pongan barreras, no pongan límites a lo que la persona puede conseguir. Nadie sabe lo que puedes conseguir en tu vida, ¿no? Y si no te ponen las facilidades y te dan las oportunidades, pues seguramente pues vas a llegar a un sitio diferente del que podrías haber llegado. De hecho, has ¿no? podido hacer muchas cosas, incluso estudiar 7 años de música. Sí, que sigues tocando el piano y sigues dando ahora clases. Es mucho más fácil porque ahora con los editores de música, pues yo le digo a mi profesora, quiero tocar esto. Entonces, en lugar de una partitura con todo los pentagramas pequeñitos, pues me lo pone al tamaño que a mí me va bien, ¿no? O sea que por eso decía lo de la tecnología, ¿no? Claro, y una vida muy, muy completa y muy plena. Sí. Hablemos un momento del Grupo ONCE. ¿Cómo se explica el éxito de la ONCE? Porque la ONCE es una organización muy singular, te iba a decir en España, pero no, en Europa y en el mundo. Es decir, lo que la ONCE ha conseguido en términos de integración de todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad es fascinante. ¿Cuáles son las claves del éxito de la ONCE? Sí, realmente es un caso único en el mundo, ¿no? Un ejemplo de organización liderada por las propias personas ciegas, ¿no? Y un ejemplo, yo diría, de persistencia a lo largo de los 86 años de historia, ¿no? Es decir, la idea primigenia de un grupo de personas ciegas que quieren ganarse la vida con su trabajo, ¿no? Renunciando a una ayuda pública, a una pensión, ¿no? Eso ha persistido durante toda la historia de la ONCE, ¿no? Y la prioridad de la inclusión laboral se ha mantenido y es un pilar fundamental, ¿no?, de la organización, ¿no? Y luego a eso, lógicamente, se une todo lo que tiene que ver con la confiabilidad. Es una organización que está sometida a muchísimo escrutinio, que tiene que rendir cuentas de un acuerdo que suscribe cada 10 años con el Gobierno de la Nación y generar una serie de resultados que a su vez son, ¿no?, auditados independientemente. Es decir, o sea, tenemos ese factor también de la confiabilidad. Luego, es una organización también que se rige por unos principios democráticos, o sea, cada 4 años hay elecciones. Entonces, en el año previo a las elecciones hay un proceso masivo de participación de todas las personas afiliadas a la ONCE para definir cuál debe ser el rumbo de la organización, ¿no?, en los siguientes 4 años. Y luego yo creo que es un modelo también de solidaridad, es decir, lo que la ONCE construyó para sus afiliados, personas ciegas o con déficit visual grave, en el año 88 dio pie a la creación de la Fundación ONCE, ¿no? Y en la bueno, Fundación están representadas donde trabajo yo, exacto. Un montón de asociaciones todas que las atienden entidades. Otro tipo de discapacidades que no son la visual. Y desde la Fundación ONCE trabajamos para todo el colectivo de personas con discapacidad, con esa misma finalidad, ¿no?, del empleo y la accesibilidad. Un poco, fíjate, lo que me fascina es que probablemente no, con toda seguridad, el problema es el mismo en otros muchos países europeos y en otros muchos países del mundo, porque personas con discapacidad hay en todo el mundo. La prevalencia es entre el 10 y el 15% de la población en todos los países del mundo. Y en España se ha resuelto y en otros muchos países no. Entonces, claro, cuando digamos como ese éxito singular siempre me llama mucho la atención. ¿Qué se ha hecho diferente
en España para que esto funcione, ¿no? Pues lo primero es lo que ya hemos hablado, es decir, en España está la ONCE, ¿no? Esto es una cosa. Y luego otra cosa muy singular de España es que el movimiento de personas con discapacidad organizadas, o sea, lo que es todo el movimiento asociativo de personas con discapacidad que tienen a nivel nacional como paraguas el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, no son solo organizaciones de defensa de derechos, que es lo que suelen ser en otros países. En España, además de ser organizaciones de defensa de derechos, son entidades prestadoras de servicios. Entonces, muchas, pues, por ejemplo, pues, tienen conciertos y convenios con la Administración Pública pues, para gestionar viviendas tuteladas, para gestionar centros de día, para prestar servicios de empleo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy singular de España. Yo que he tenido la oportunidad, gracias a trabajar en la ONCE, ¿no? de interactuar y de estar en redes de organizaciones en otros países, en Europa sobre todo, lo he visto siempre como una singularidad que tiene sus pros y sus contras también, pero o sea, que el Grupo 11 no solamente dijo estas personas tienen derecho a que se resuelva este problema, sino que dijo y además lo vamos a resolver. Vamos a participar en la solución. Dentro de que estamos diciendo que ahora mismo trabajan 500.000 personas de 1.900.000 con discapacidad, con lo cual quiere decir que sigue habiendo mucho trabajo por hacer y muchas personas para integrar. Ahora hablaremos de qué se puede hacer y cómo lideramos, pero ¿cómo se lidera una organización como la ONCE? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para una organización tan singular, que decías, tan democrática, tan revisada, tan escrutada, que tiene que dar cuentas interna y externamente continuamente y que tiene que tener un papel social y yo te diría que tiene que ser impecable, porque claro, en cuanto deje de ser impecable, la sociedad le retira su apoyo, ¿no? Bueno, yo te diría, pensando, ¿no?, en una persona que se incorpora, por ejemplo, a un puesto de dirección o de liderazgo, lo primero es entender dónde estás, o sea, entender la organización, eso es fundamental, ¿no? Entender que estás en una organización, pues que efectivamente, como decíamos, ¿no?, tiene su proceso democrático, tiene todos estos condicionantes, ¿no? Lo segundo, el compromiso con el propósito, o sea, eso es, y entender que no es solo tu compromiso, sino el de toda la gente que te rodea, ¿no? Y ser capaz de mantener esa fidelidad, ¿no?, a la organización en el día a día, ¿no? O sea, que una persona por una tarea muy nimia que pueda parecer que tiene dentro del proceso de trabajo, de los procedimientos, etcétera, sea capaz de entender ese impacto que tiene en cambiar la vida de la gente, ¿no? Fíjate, Sabina, que eso lo llamamos, cuando hablamos de los pilares de liderazgo, ese es un pilar que llamamos inspiración, ¿no?, que tiene que ver con conectar con el sentido profundo de lo que hacemos. Yo recuerdo cuando entrevistábamos a Andrés Conde, que yo le decía que ese era el CEO de Save the Children, que le decía, bueno, vosotros lo tenéis chupado, porque claro, es que el conectar con el sentido profundo, ¿no? Yo creo que os pasa un poco igual en la ONCE, conectar con el sentido profundo de lo que hacéis, siendo una organización tan de servicio y que tiene un impacto tan evidente, ¿no?, en la vida de muchas personas, debe ser fácil. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que en el día a día somos capaces de olvidarnos. Claro. Y que habrá que recordarlo. Claro, las dificultades, ¿no?, del día a día, lógicamente, pues la gente, pues como en todas partes, ¿no?, tiene sus días buenos y sus días malos. Pero yo creo que hay una cosa también muy importante que es que, o sea, liderando un equipo, ¿no?, yo directamente trabajando conmigo tengo unas 18 personas, ¿no? Pero es importante que tú seas capaz, ¿no?, dentro de que a lo mejor tú tienes una visión que todavía está como muy poco desarrollada de algo que quieres hacer, ¿no?, o a donde quieres ir, tienes que conseguir, como digo yo, creyentes de tu visión, ¿no? O sea, la sociedad y los retos sociales que tiene ahora mismo el mundo solamente se cambian si crees que se pueden cambiar. O sea, si no tienes realmente esa fe, esa creencia, de personas que apoyen tu proyecto, que apoyen tu visión. Porque ahora mismo no estás viendo que eso se puede resolver, pero lo importante es dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, cuando das el siguiente paso ya tienes otra perspectiva del problema, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues, entonces, conseguir que la gente te siga, aunque pueda pensar, ¿qué idea se le acaba de ocurrir a Sabina sobre no sé qué, ¿no? Pues es difícil, eso es difícil, pero bueno. Bueno, pero te diré que eso es así, yo creo, en cualquier empresa, yo diría grandes y pequeñas, ¿no? Nosotros decimos lo de trabájate el sí,
Trabájate que te den el sí. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia para navegar la matriz, para saber quién es quién se ocupa de qué, en qué orden hago las peticiones. Sí. ¿No? O sea, y a veces los caminos no son ni el que está escrito en el procedimiento, ni, claro. ¿no? Ni el que parece más evidente. A veces tienes que dar un rodeo, generar, yo qué sé, pues, ¿no? Afinidades por otro lado, y a lo mejor un proyecto que tú quieres sacar adelante, pues al final no lo acabas sacando tú, porque al final te lo ha comprado alguien, ¿no? Y eso también es fantástico. Sí, que es un poco el tema de entender las reglas del juego. Exacto. O sea, estoy convencido que el Grupo 11 es un juego complejo y hay que aprender a jugarlo para poder sacar tus proyectos adelante y que te acaben dando, totalmente. el sí. Sí. Muy bien. Y quería preguntarte, en el tema de, ahora mismo, si te preguntamos, ¿cuáles son los retos pendientes a futuro? Bueno, retos en relación con la discapacidad, ¿quieres decir? Con la discapacidad. Bueno, pues yo diría, en los últimos años se ha avanzado, pero, por ejemplo, por poner en contexto, ¿no? Hemos hablado que de las personas que trabajan, ¿no?, en edad laboral con discapacidad son aproximadamente el 6,2% de las personas en edad laboral. El 6,2% son las personas que tienen una discapacidad sobre las personas en edad laboral, trabajan el 28%, ¿no? Esa tasa ha ido creciendo en los últimos años, pero si miramos, por ejemplo, la contratación, pues la contratación de personas con discapacidad nunca ha superado el 1,8, 1,7% de los contratos que se hacen en España, ¿no?, en contratos laborales. Entonces, ese gap entre ese 6,2, ¿no?, de representatividad y solo el 1,7%, 8%. Prácticamente un 4 y pico por ciento. Claro, que no... claro, exacto. Entonces, 4 y pico por ciento del total, no de las personas con discapacidad. Exacto. Las personas con discapacidad es un porcentaje por encima del 60%. Que no está trabajando. Exacto. Entonces, la cuestión está en que, dijéramos, los movimientos coyunturales o los movimientos, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, hizo caer la contratación pues alrededor del 29% en general. En las personas con discapacidad cayó un poquito más, pero muy, muy parecido, ¿no? Entonces, el problema es que cuando el contexto económico mejora y todos los indicadores mejoran para la población en general, en las personas con discapacidad siempre mejoran un poquito menos. Cuando empeoran un poquito más, con lo cual, ¿eso qué hace? Que la brecha cada vez sea mayor, ¿no? Entonces, aunque sea poco, ¿no?, pero pues eso, mejoramos en contratación, cada vez se contratan más personas, pero claro, aquí lo importante es también analizar la diferencia, ¿no? Entonces, yo diría, el reto está en ser capaces, ¿no?, de que en el caso de la contratación, las organizaciones tengan una cultura verdaderamente inclusiva hacia la discapacidad. Porque es probable, ¿no?, que ahí arranca todo, ¿no? Es decir, una vez que cualquier persona está trabajando, ya organiza su vida, o sea, hay un montón de... Desencadena muchísimas cosas, o sea, no solamente... Una espiral positiva que arranca con un contrato. Sabina, nosotros trabajamos con multitud de empresas, muchas de ellas muy grandes. Se les seca la boca y se nos seca la boca de hablar de integración, de hablar de inclusión, de hablar de diversidad. No, por lo que me cuentas, todavía sigue siendo muy excepcional. Bueno, o sea, quizá hablamos de otra diversidad y la diversidad que tiene que ver con la discapacidad no la estamos recogiendo. A ver, lo que he dicho, hemos avanzado, lógicamente. O sea, ahora mismo sentarte delante de un responsable, un director general de una empresa y hablarle de un proyecto vinculado a la discapacidad, seguramente no suena igual de raro que podía sonar hace 20 años, ¿no? O sea, que hemos avanzado y yo creo que está mucho más integrado dentro de las posibilidades de colaboración que puedes tener con cualquier empresa, ¿no? Ahora, dijéramos que el generar esa cultura realmente arraigada, ¿no?, en la empresa, que no dependa de los liderazgos y de los cambios organizacionales y que se mantenga a lo largo del tiempo, yo creo que ese es un reto en el que todavía no hemos llegado ahí a ese punto, ¿no?, al que si tú llevas, imagínate, 10 años trabajando con una empresa, has generado protocolos para que contraten a personas con discapacidad, hay un compromiso que, bueno, se va renovando por ese equipo directivo, cambia el equipo directivo, esto nos ha pasado, o sea, cambia el equipo directivo
y a veces tienes que empezar de cero, ¿no? Pasa también con la labor que se puede hacer, ¿no? A nivel de la política, claro. ¿no? O de los responsables públicos, ¿no? Bueno, yo creo también, ahora que dices el tema de la política, luego lo comentamos un poco más, pero yo creo que parte del éxito también del Grupo 11 es que es completamente apolítico. Totalmente. Y trabaja con todo el mundo y Totalmente. no tiene afiliación de No ningún solamente tipo. a nivel de la política, sino también a nivel de pues, en las empresas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en general pues para integrar a personas con discapacidad en el sector financiero. Y Trabajas no con nos... todos los bancos, todas las cajas, exacto. bueno, las que quedan. Exacto. Sí. ¿Y qué gana una empresa contratando, o sea, en términos de liderazgo, en términos de dirección de personas, en términos de dirección de equipos, qué gana una empresa contratando gente con discapacidad? Bueno, yo creo que lo primero es no dar la espalda a una fuente de talento en el que hay mucho talento, ¿no? O sea, que dijéramos, abres una vía de captación de talento que no tenías en tu radar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, está perfectamente demostrado que mejora el entorno de personas que trabajan alrededor de esa persona Mejora que se incorpora, clima. el clima laboral. Claro, eso puede parecer, qué fenomenal, está la gente más contenta, ¿no? Pero claro, o sea, la importancia que tiene el clima laboral en el compromiso y, en última instancia, en el rendimiento, ¿no? Y en la consecución de proyectos y de objetivos, etcétera, eso es fundamental, ¿no? Y claro, ¿no? También hace a la empresa la hace estar más preparada para responder a las diferentes necesidades de sus clientes. O sea, si estamos hablando de que las personas con discapacidad son el 10% de la población, eso significa que son el 10% de tus posibles clientes, ¿no? Si tú no... Un mayor conocimiento de un Exacto. colectivo que son clientes potenciales. Entonces, y luego las personas con discapacidad son personas pues que en su diversidad, ¿no? A lo largo de su vida pues han tenido que enfrentar retos y solventar situaciones que otras personas no han tenido que enfrentar, ¿no? Con lo cual pues también tienes personas que tienen maneras diferentes de ver las cosas, ¿no? Y que pueden incluso a contribuir. Lo mejor más fuertes de carácter, También, ¿no? también A mí más. me recuerda Ahora, cuando sabes que hay un movimiento con los ex olímpicos, ¿no? Para integrarles en las empresas una vez que terminan su vida sí, el plan olímpica. ADO, sí. Y parte de lo que ellos comentan es que esta persona tiene los conceptos de tenacidad, de esfuerzo, de sacrificio, es decir, la fortaleza de carácter la traen de serie porque la han educado durante años, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que también eso nos podemos Eso beneficiar, ¿no? Es un ámbito en el que trabajamos nosotros también, todo lo que es la transición al empleo, ¿no? Una vez que termina la carrera deportiva, los deportistas paralímpicos, tenemos un programa para eso, y dentro de esos deportistas hay también un grupo de personas que transmiten también ese mensaje, ¿no? El mensaje de los valores del deporte y de la discapacidad y bueno, hemos creado ahí un programa que se llama Trainers Paralímpicos, que está y además fantástico. Está el orgullo de la empresa a la que perteneces, ¿no? Yo creo que todos queremos trabajar en empresas de las que nos sintamos orgullosos, en organizaciones de las que nos sintamos orgullosos. Totalmente. Yo creo que la claridad de que la empresa en la que yo trabajo, la organización en la que yo trabajo, no es ajena, no da la espalda a una realidad porque sea más cómodo contratar a una persona teóricamente, ¿no? Teóricamente sin discapacidad, me parece importante, ¿no? Decir, vale, me Claro. gusta formar parte de una empresa que tiene sobre todo pensando en que valores. En 1 de cada 5 familias hay una persona con discapacidad, entonces es bastante probable pues que de tus trabajadores 1 de cada 5 o sea, ese orgullo de pertenencia, ¿no? Lo va a reforzar muchísimo más cuando ve que su empresa, ¿no? Apuesta por incorporar a personas a lo mejor como un familiar, ¿no? Que pueden tener, ¿no? 1 de cada 5 familias. Fíjate. Y luego también es muy interesante el tema de que cuando hablamos de diversidad, hay diversidades que son más visibles y diversidades que son más invisibles. Entonces a mí me da la sensación de que si no somos capaces de trabajar bien con las visibles, imagínate con las invisibles, ¿no? Sí. Entonces, y cuando digo las invisibles, tiene que ver con la diversidad de puntos de vista, la diversidad de sensibilidades, la diversidad, o sea, que no tienen que ver con la discapacidad, pero que tienen que ver con... Porque hay la discapacidad te propone una diversidad que es más fácil de objetivarla, más fácil de verla. Hay otras diversidades
Claro. que también hay que manejarlas, pero claro, si no somos capaces de manejar las visibles, imagínate, Claro. ¿no? Esas otras que son Claro, más difíciles de ver. claro, hay un movimiento ahora mismo, ¿no? Que yo creo que también es muy visible, de hablar, ¿no? De las neurodivergencias, ¿no? Por ejemplo. De las diferentes maneras de pensar, ¿no? Y bueno, y esto vosotros lo conocéis bien, ¿no? O sea, no algo que en la comunicación con tus equipos crees que has dicho. Y lo he dicho clarísimo, o sea, es que lo he dicho tal. Claro, es que el que está delante de ti no piensa igual que tú, con lo cual ha podido entender otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y de Entonces, una forma esto, diferente de codificar la realidad. Correcto. Me interesa mucho claro, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, la relación con la discapacidad tiene mucho que ver con la experiencia. O sea, yo creo que me parece, y quiero saber tu opinión, me parece difícil esos sesgos que tenemos con la discapacidad, esos prejuicios que tenemos con la discapacidad, corregirlos desde un punto exclusivamente intelectual. Creo que hace falta, no sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? El contacto con la discapacidad para poder reubicarla dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es así, o sea, el sesgo al final es un mecanismo que tenemos, ¿no? Que nos hace simplificar la toma de decisiones, o sea, ante muchísimos estímulos, ¿no? El hecho de que tengamos sesgos, ¿no? Nos hace que vayamos directamente a algo, una solución, problema, solución. Entonces, efectivamente, entrar en la cabeza de las personas para cambiar esa manera, ¿no? De enfrentarse, en este caso, a la discapacidad, solamente se puede hacer desde, yo creo que de experiencias de vivencia y de acercamiento para conocer esa realidad, ¿no? O sea, no, claro, si a ti te hablan de una persona con una discapacidad vinculada, por ejemplo, a un diagnóstico de salud mental, que es una de las que tiene el mayor estigma, ¿no? Para a la hora de contratar. Mayores índices de desempleo. Exacto. Pues claro, o sea, yo creo que en general la mayor parte de la población, ¿no? Lo que siente básicamente es una sensación, ¿no? De inseguridad, de miedo, y cuando hay muchísimas personas, ¿no? Que pueden desempeñar y que además con perfiles súper creativos, inteligentes, ¿no? Pueden desempeñarse en entornos perfectamente los nuestros, ¿no? Con lo cual hay que acercarse, entenderlo y realmente pues demostrar un interés, igual que cuando... Incluso forzar la experiencia, ¿no? También. Me parece interesante, Sí. ¿no? El de vamos a contratar personas que tengan algún tipo de discapacidad, la que sea, con la intención de que todos entendamos y conozcamos mejor esa realidad Sí, y muchas veces las experiencias de vivencias de la discapacidad. Nosotros, por ejemplo, utilizamos muchas veces recursos como, pues, por ejemplo, en nuestros hoteles, ¿no? Pues hacer una cena ciegas o una comida ciegas, ¿no? Ah, qué bueno. Claro, eso, o sea, incluso a mí, que yo que llevo tantos años trabajando, ¿no? Esa experiencia que he tenido recientemente te hace descubrir un montón de cosas, ¿no? O sea, que para cualquier persona que no haya tenido un acercamiento a la discapacidad, cualquier vivencia, cualquier acercamiento, ir a ver centros donde trabajan, empresas donde trabajan personas con discapacidad, conocer las tecnologías de apoyo y las tecnologías que superan las barreras, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y te quería preguntar, ¿las adicciones se consideran una discapacidad? Las adicciones como tal... Como la adicción a la cocaína, como la ludopatía... lo que desencadena las adicciones, que normalmente suelen estar vinculadas a temas de salud mental, y además hay una vinculación muy directa, eso sí, eso está... Y además es algo, dijéramos, que en los últimos años ha ido en crecimiento. O sea que las entidades que trabajan específicamente con la población con diagnósticos de salud mental lo ven a diario, quiero decir, un porcentaje muy alto de las personas a las que atienden vienen de situaciones de adicción. Pero no es una discapacidad como tal, es el desencadenante de una discapacidad que habrá que atender y que habrá que... Exacto. Sí. Esto es ahora mismo, por ejemplo, es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Lo que es la confluencia entre discapacidad y situaciones de adicción. Hay entidades que trabajan específicamente con personas en situaciones de adicción y un poco ver cómo generar protocolos, ¿no? Comunes para
que incluso o sea, lo que es el trabajar hacia la inclusión laboral, ¿no?, pueda favorecer el que salgan de esas situaciones, ¿no? Y volviendo un poco al comienzo de nuestra conversación, el Grupo 11, que ahora mismo es el tercer empleador de este no público, tercer empleador no no público. público, ¿llegará a ser el primer empleador o el futuro? Hombre, ¿Cómo ves el futuro? No, yo creo que no nos lo planteamos, además, que sería muy difícil, Ni ¿no? es un objetivo ni nada, ¿no? No, pero bueno, por ejemplo, pues quiero decir que hemos tenido también experiencias ¿no?, de salir de nuestras fronteras. Ahora mismo el grupo empresarial, ¿no?, Ilunion tiene actividad en Colombia, en Portugal, o sea que hay un ejercicio también de expansión exterior, y también desde la Fundación 11 hemos desarrollado proyectos. Yo he tenido, por ejemplo, el privilegio en los últimos 5 años de trabajar en un proyecto de transferencia de conocimiento a 5 países de Latinoamérica, y yo creo que bueno, esto está dentro de nuestro ADN, ¿no?, intentar llegar más lejos también. Ahora, llegar al primer empleador ya no sé, no. Ahora qué maravilla, ¿no? Esa vocación también de liderar Sí. de liderar el problema, ¿no?, y resolverlo, y sobre todo de liderar la solución. El problema ya existe, no solamente en España, además, sino reconocer, compartir el modelo y compartir lo que sabes hacer. Y reconocer que nosotros no podemos resolver, o sea, no podemos transformar la sociedad y todo lo que afecta a las personas con discapacidad solos, ¿no? Tenemos que generar alianzas y colaboraciones a todos los niveles, ¿no?, para que incluso, como digo yo, nos copien. Es fantástico que nos copien, o sea, nosotros lideramos, Total. pero después hay otros que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Que a veces es difícil de entender, ¿no?, porque en determinados contextos puede decir, oye, nos están haciendo la competencia, ¿no? Bueno, pues ¿no?, forma parte yo creo, de lo que hacemos, ¿no?, y de lo que somos, ¿no? Un tema terminológico, porque la PNL siempre dice que creamos la realidad a través de las palabras, y en este caso yo creo que las palabras son importantes. De hecho, hace poco hubo una revisión de la Constitución para corregir la terminología, ¿no? Y para hablar de personas con discapacidad en lugar de hablar de disminuidos, que era la terminología que estaba. ¿Por qué son importantes las palabras en este caso? Pues bueno, las connotaciones, ¿no? O sea, la palabra lógicamente disminuido tiene una connotación, ¿no?, de minusvalorar, ¿no?, a la persona, ¿no? Entonces, pero yo creo que todo esto también es un proceso que a lo largo de la historia se va transformando. Lo que sucede ahora mismo es que algunos intentos, en algunos casos con muy buena voluntad, ¿no?, de decir, oye, vamos a utilizar una terminología que pueda ser más amigable, ¿no?, o menos, a lo mejor, menos que señale menos a la persona, ¿no? Pues pueden surgir otro tipo de terminologías que al final acaban diversas. Exacto, acaban desdibujando de lo que queremos hablar, ¿no?, que es las personas con discapacidad. Entonces, ahora mismo hay un consenso bastante grande, ¿no?, en que la denominación que queremos es la de personas con discapacidad, y bueno, yo creo que como decía un amigo mío hace mucho tiempo, no nos enzarcemos en discusiones nominalistas, ¿no? Pero, sí, pero son importantes. Pero a veces son importantes. Sí. ¿Os preocupa o te preocupa todo el movimiento un poco ahora patrocinado por Trump, toda esta crítica a la cultura woke, ¿no?, como la han querido? Es muy preocupante porque nosotros tenemos una red de aliados, ¿no?, y de empresas con las que tenemos convenios de colaboración, y nos han contado de primera mano, ¿no?, las presiones que les ha supuesto este tema. Están teniendo que cambiar, ¿no?, las políticas internas de diversidad y de inclusión. Entonces, ¿no preocuparía si esto que hablábamos antes, ¿no?, de tener culturas inclusivas realmente arraigadas en las organizaciones, eso fuese así, ¿no?, en todos los casos? Porque al final, si tú tienes protocolos para selección de personal en los que no hay ningún tipo de barrera, da igual que tengas un programa de diversidad e inclusión. Lo importante es que lo tienes ¿no?, en la operativa de primera línea, ¿no? Entonces, es un reto, yo creo que a nosotros y a todas las entidades que trabajamos en el ámbito de la discapacidad y de la inclusión laboral,
nos obliga a repensar el diálogo, cómo tenemos que establecer el diálogo con esas empresas y con esas entidades con las que colaboramos, ¿no? Y cómo darle quizás la vuelta, ¿no?, al enfoque de alguna manera, ¿no?, para alinearlo a lo mejor más a lo que hablábamos antes, ¿no?, a un tema vinculado al tema de compromiso de los trabajadores, a un tema vinculado al tema de talento, al tema de innovación, al tema de responder a las necesidades de los clientes, ¿no? Igual nos tenemos que ir a reforzar más esa parte, ¿no?, del mensaje. Sí, pero además ha sido un movimiento un poco contraintuitivo, ¿no? Parecía que la flecha del tiempo, ¿no?, iba a más sensibilidad con este tipo de problemas, más integración, más universalidad en la posibilidad de acceso, ¿no?, a los puestos de trabajo, más el contar con todo el mundo, ¿no? Y de repente hay un movimiento que nos deja a todos un poco fuera de juego. Totalmente. Cuando con tanta claridad se cuestionan, hombre, yo creo que aquí en Europa, ¿no?, estas políticas. En Europa todavía no. Todavía no, pero hay que tener cautela, yo creo también. Hay que estar ¿no? alerta. Sí, yo imagino alerta. también que parte del éxito del Grupo 11 también tiene que ver con su capacidad para influir en los órganos de decisión, bien sean políticos, bien sean sociales, ¿no? Yo creo que el grupo hace mucho trabajo en estar presente en los foros en los que hay que estar para poder opinar y para poder señalar claro. esta realidad. Tanto la ONCE como, que al final es parte del movimiento de la discapacidad, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es el interlocutor, ¿no?, legítimo para todo lo que es la parte más de acción política, derechos, etcétera. Lógicamente ahí vamos alineados, ¿no? Y hay una cosa muy importante también, que es el tema de... como singularidad, como organización, no es el tema de la legitimidad, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de discapacidad porque somos una organización que nace de la discapacidad, es decir... Bueno, porque contratáis mucha discapacidad. Claro, o sea... Lo estáis demostrando con los hechos. Nosotros podemos hablar de tú a tú con un empresario porque somos empresarios también, ¿no? Porque entendemos la dificultad de competir y de contratar y de retener talento, etcétera, ¿no? O sea, con los conciertos con la administración, o sea, todo eso, claro, podemos hablar en primera persona porque formamos parte de eso, ¿no? Entonces, para ir terminando, a mí me queda claro que las ventajas de contratar personas con discapacidad tienen que ver con que accedes a toda una bolsa de talento que de otra forma no accederías, ¿sí? Tiene que ver con lo que aporta a lo que es el clima del propio equipo, del propio grupo. Tiene que ver con que probablemente replantea también el concepto de dificultad, el concepto, ¿no? Y todo lo que puede aportar en términos de valores, de esfuerzo, de tenacidad, de superación, ¿no? Que todo esto yo creo. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el sentirte orgulloso del lugar al que perteneces, de sentirte orgulloso de una empresa que cuida, ¿no?, a todo el mundo. Decías, de 1 de cada 5 familias tienen una persona con discapacidad, con lo cual que está que mira a la sociedad, ¿no?, y que está cerca de la sociedad. Y también con todo lo que tiene que ver también con que la empresa es capaz de responder a la diversidad de clientes. Y te acerca a todo un colectivo de clientes que es el 10% de la población. Exacto. Con lo cual me parece mucho. Por otro lado, si recojo tus palabras, cómo desempeñarse, cómo liderar una organización como la ONCE, ¿no?, como liderar en una organización como la ONCE, más que ¿no?, como liderar en una organización como la ONCE. Y decías, entiende las reglas del juego. O sea, tienes que aprender a navegar por lo que es la matriz. O sea, y entiendo que ahí tiene que ver con las reglas escritas y las no escritas. También, ¿no? Que también eso me parece importante. ¿Sí? Y decías una cosa muy importante, bueno, por supuesto el tema de la impecabilidad, ¿no? El tratar de ser impecable. No puedes olvidarte de que vives en una organización que es democrática, que tiene elecciones, que está muy... que recibe fondos públicos, y por tanto está muy auditada, ¿sí? Que eso, toda esta parte me parece también clave, importante, ¿sí? ¿Y qué más les recomendarías porque para liderar, ¿no?, en una organización como la ONCE? Pues yo creo que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, al final somos organizaciones que lo que queremos es
transformar la realidad, ¿no? Para porque hablabas mucho de no perder de vista el sentido profundo de lo propósito, que haces, ¿no? exacto, Que es el propósito. Entonces, ese propósito está vinculado a una visión que tienes de cómo crees que debería ser la sociedad, ¿no? En este caso, hacia las personas con discapacidad. Entonces, tienes que ser capaz de mantener a lo largo del tiempo con el equipo con el que trabajas esa creencia ¿no? en esa visión y conectar los diferentes proyectos y las diferentes iniciativas con esa visión, ¿no? Entonces, eso es muy, pues, muy importante. Sabina, antes de despedir, esa es tu cámara. Muy bien, pues... ¿Qué le dirías a los empresarios que ahora mismo nos están escuchando, o los jefes de equipo que nos estén escuchando y que se estén planteando, igual yo debería contratar a alguien con discapacidad? Pues que no lo duden, eso está claro. Yo, por mi trayectoria, ¿no? y el privilegio que he tenido, ¿no? de trabajar en una organización como la ONCE, he tenido la oportunidad de trabajar codo con personas con discapacidad, en algunos casos con discapacidades que pueden parecer muy severas, ¿no? y que son personas tremendamente inteligentes, prácticas, sensatas, comprometidas a más no poder, porque entienden la importancia de que alguien les ha dado una oportunidad para trabajar, ¿no? y eso es también muy importante, y que, por supuesto, se animen a dar el paso de conocer la discapacidad para poder abordar ese reto, ¿no? Pues con un conocimiento, ¿no? que se pueda basar en experiencias o en acompañamiento que podemos, ¿no? hacer en organizaciones como nosotros, ¿no? que al final estamos ahí para colaborar y para trabajar conjuntamente con las empresas, ¿no? Muchas gracias, Sabina. ¿A ti? Un placer, de verdad, y un honor, y agradecerte en nombre, yo creo, de la sociedad española bueno. El trabajo que hace. Bueno, para mí, como he dicho, es un privilegio maravilla. trabajar en una organización como el Grupo Social 11, la verdad. Sí, yo creo que igual que decíamos, el sentirte orgulloso de la empresa a la que participas, la organización en la que participas, también me parece importante sentirnos orgullosos del país Totalmente. del que somos parte. Totalmente. Así que muchas gracias. Y a todos, nos vemos pronto. Ya sabéis, Liderazgo Siglo XXI, en nuestra intención poder hablar serenamente, hablar despacio de todo lo que rodea el mundo del liderazgo, el mundo de la dirección de personas, el mundo de la dirección de equipos, en este caso lo que es el liderazgo social en una empresa, en un grupo fascinante como es el Grupo 11, tercer empleador de este país, 77.000 personas contratadas, 60% de ellas con discapacidad y haciendo un trabajo espectacular, lo cual quiere decir que si ellos lo pueden hacer, todos los demás también. Muchas gracias y seguimos en contacto.